Bien, entonces fíjate cómo acá el componente que se llama app, el componente que tenemos aquí que se llama app, está llamando directamente al componente A. Quiere decir que el componente A se va a renderizar en el DOM, se va a dibujar en el DOM, con el simple hecho de que lo estamos poniendo en el método render de manera, ahora sí que directa, no se está poniendo de manera condicional. Por consecuencia, aquí, cuando el componente, en este caso llamado app, este que tenemos por acá, se vaya a montar en el DOM, pues va a llamar al método render. Y como en el método render estamos llamando al componente A, pues cuando se monte, quiere decir que cuando lo ponemos aquí de manera normal, pues va a mandar o va a desencadenar también a su vez la fase de mounting del componente A, con el mero hecho de que lo estamos llamando directamente acá, sin ninguna condición. Entonces, cuando el componente app se monte en el DOM, pues también va a montar a su vez el componente A, porque lo está mandando llamar en el método render de forma normal, sin condición. Y cuando se actualice el componente, en este caso app, ya sea llamando a setState, pues el componente app en sí mismo se va a actualizar porque se va a llamar a setState. Y acuérdate que cuando se llama setState, pues va a ocurrir la fase de actualización. Va a llegar al método render, este que tenemos por acá. Entonces va a llegar al método render y va a decir, ¿sabes qué? Estoy llamando de manera normal al componente A. Entonces, como lo estamos llamando sin condición y como es una actualización de app, pues también va a desencadenar la actualización, la fase de actualización de A, con el simple hecho de que se lo estamos mandando llamar directamente. Y fíjate cómo acá, a pesar de que no estamos poniéndole props al componente A, pues con el simple hecho de que el componente app se va a actualizar, pues también va a actualizarse o va a ocurrir la fase de actualización del componente A. Entonces, eso es lo que quiero que entiendas tú, de que lo que ya vimos, esto ya lo habíamos explicado, pero te lo estoy explicando con otras palabras, con resumen, ahora sí como que un resumen de lo que ya vimos. Y luego vamos a poner la segunda parte de la nota que yo corté de manera condicional. Entonces acá sigue la nota y vamos a ponerle por acá con naranjita como un tipo de advertencia. Y vamos a poner la letra 18. Pum, la ponemos. Dice, ya vimos que si se mandan llamar, vamos a poner esto por acá, vamos, esto. Dice, ya vimos que si se mandan llamar los componentes en el método render de manera condicional, pues no siempre se renderizarán en el DOM. Acuérdate que cuando yo te digo renderizar, pues hago referencia indistintamente a si se renderiza para actualización o para mounting. Acuérdate que cuando un componente se renderiza en el DOM, se dibuja en el DOM, pues esa renderización en el DOM se produjo por la fase de actualización o por la fase de mounting, no importa cuál. Entonces cuando yo digo renderizar en el DOM, no importa si digo porque se actualizó o porque se montó por primera vez. Entonces dice, ya vimos que si se mandan llamar los componentes en el método render de manera condicional, pues no siempre se renderizarán. Se activará para updating o mounting, lo que ya te decía, porque dependerán de dicha condición. Y este ejemplo ya lo vimos en esto que tenemos por acá. Vamos a ponerle, ¿cómo se llamaba nuestro componente? Mounting. Fíjate cómo acá el componente que se llama en este caso padre está mandando llamar en el método render a su componente hijo. Pero fíjate cómo aquí hijo, si bien es cierto lo está mandando llamar, está muy bien, lo está mandando llamar en el método render. Fíjate cómo no lo está mandando llamar ahora sí que directamente como tal, sino que lo está mandando llamar dependiendo de una condición. Aquí el componente hijo no se va a renderizar en el DOM, ya sea para actualización o para montado por primera vez. No se va a renderizar en el DOM directamente porque va a depender de esta condición renderizado hijo. Fíjate cómo en un principio renderizado hijo vale igual a true. Entonces, el componente hijo no se va a renderizar en el DOM porque primero se tiene que preguntar a ver si renderizado hijo es igual a true. Si es igual a true, sí se va a mandar a llamar o se va a renderizar el hijo. Pero si es false, pues no se va a renderizar el hijo. Entonces acá tenemos un ejemplo de eso. Vamos a hacer una copia de esto, vamos a hacer una captura de esto. Y vamos a hacerlo más chico. Pum, lo ponemos por acá. Y acá tenemos este otro ejemplo. Entonces vamos a poner acá la notita en rojo. Pum, lo ponemos y aquí vamos a poner
un comentario que diga. Vamos a ponerle esto por acá. Y vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí. El componente hijo no se está llamando directamente en el método render, sino que se está llamando de acuerdo a una condición. Entonces, esto es lo que yo quiero que entiendas. Y con esto queda desmitificado la fase de renderizado, por decirlo de una manera. Fíjate cómo aquí, como te dice, vamos a leerlo. Dice, ya vimos que si se mandan llamar los componentes en el método render de manera condicional, pues no siempre se renderizarán en el DOM, porque dependerán de dicha condición. Aquí el hijo, si bien es cierto está en el método render, no se va a renderizar en el DOM, porque para que se renderice en el DOM, ya sea para una actualización o para una fase de montado inicial, pues no se va a renderizar directamente, sino que primero se va a tener que cumplir previamente esa condición. Entonces, con esto ya queda desmitificado, porque cuando se mandan nuevas props, cuando se actualiza el estado, pues porque se vuelven a renderizar los componentes hijos o pares según corresponda. Pues con el simple hecho, esto radica a que se produce gracias a que usamos el método render. Como yo te dije, el método render, básicamente lo que tú pongas en el método render, al final de cuentas lo que vas a dibujar en el DOM. Por eso en el return de un método render, fíjate cómo es puro código HTML. Lo que tú pongas aquí es finalmente lo que se va a renderizar en el DOM. Y entonces si tú pones o mandas llamar un componente en el método render, se va a renderizar sí o sí, a no ser que tenga una condición por acá. Saludos.